Oye, Mauricio, ¿hasta cuándo le alcanzará la fuerza al presidente Lenín Moreno para aguantar esta embestida que se ve bastante fuerte? Pues Giovanni, muy difícil está la situación, sobre todo porque, perdón que insistamos tanto, pero es que hay antecedentes del paso de 7 presidentes en una década, en 9 años en Ecuador. Es decir, allá las cosas son diciendo y haciendo y efectivamente tienen la capacidad del movimiento indígena, que es bastante organizado y bastante sólido, de tumbar presidentes. Es evidente que la propuesta que había hecho Lenín Moreno de dialogar con el movimiento indígena tenía sentido. Porque está entre la espada y la pared, como lo decíamos en los titulares. ¿Cuál es la espada? La espada es la negociación con el Fondo Monetario Internacional para garantizar 4.000 millones de dólares que necesita el gobierno de manera muy importante. Lo necesita porque el gobierno empezó a pedir préstamos al Banco Central, cosa totalmente heterodoxa e indeseable en el mediano plazo, y además de eso empezó a hacer ventas anticipadas de petróleo. Y uno no puede vivir a punta de vender anticipadamente lo que después va a necesitar vender de manera corriente. La espada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pared, la necesidad que le pidió el Fondo Monetario de quitarle los subsidios a los combustibles. En eso todavía quedaba un margen de negociación, porque el aumento de los precios de los combustibles no tiene necesariamente que terminar afectando al movimiento indígena en pleno. Puede afectar al resto de la economía, a gente que quizás lo pueda pagar, a una economía productiva que le va a doler pero que lo puede pagar, pero darle subsidios, darle prebendas, darle compensaciones a los menos pudientes y en concreto al movimiento indígena. En el momento en que el movimiento indígena le dice no voy a negociar, que es la gran novedad de hoy, no voy a negociar directamente con usted hasta que no derogue o mientras no derogue los subsidios, el haber quitado los subsidios a los combustibles, en ese momento se le cierra esa puerta a Lenín Moreno. Y para responder el interrogante de Giovanni de qué tanto aguantará, es donde entran a jugar otros actores, porque por una parte no sería raro que hubiera disidencias de las FARC allá metidos, pues acuérdense ustedes que la frontera entre Colombia y Ecuador es porosa, acuérdense ustedes que ha habido muchos actos de desorden público aquí y allá, donde hay responsables de un lado y otro, porque tienen el paraguas común del narcotráfico. No sería raro, pero no se está gestando ni organizando desde acá el movimiento social que se da en Ecuador. La gran hipótesis que cada vez cobra más fuerza es que Rafael Correa no es un invitado de piedra, que no es un turista que aparece por allí, ni alguien que lo llaman solamente para opinar, sino que Rafael Correa estaría tratando de preparar su regreso al poder a Ecuador. Es el caso típico que también afectó a Argentina, en el cual un gobierno populista desarrolla una política que es insostenible. Viene un gobierno responsable que en su responsabilidad trata de apretar el cinturón y organizar las cosas. Eso genera malestar popular y el gobierno populista vuelve y juega. Lo está haciendo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina por la vía electoral, lo está tratando de hacer Rafael Correa a las malas en el caso de Ecuador. ¿Qué tanto aguantará Lenín Moreno? Creo que va a depender mucho de su capacidad de empezar a separar los movimientos políticos y sociales de la influencia externa y sobre todo de esas llamadas populistas de Rafael Correa. Cosa muy difícil de lograr, porque cuando uno ya tiene las cosas encendidas, como ustedes lo están viendo en la pantalla, o tiene que entrar a darle concesiones al movimiento, que es tumbar esos decretos que han eliminado los subsidios a los combustibles, o tiene que irse a las malas, cosa que no está funcionando en este caso. Creo que lamentablemente vamos a estar la próxima semana viendo cómo echa para atrás medidas económicas. Digo lamentable no porque no me duela el bolsillo de los indígenas o porque no me importe el bolsillo de los indígenas. Digo porque la situación macroeconómica es insostenible y la economía es sumar, restar y no salen las cosas del rigor de la matemática. Vamos a ver qué termina haciendo Lenín Moreno la próxima semana. Mauricio, ¿usted se alcanza a imaginar qué pasa donde vuelva Cristina a Argentina y vuelva Rafael Correa a Ecuador, la fortalecida que se mete Nicolás Maduro? Por supuesto, porque es que Nicolás Maduro no necesita mandar emisarios y ejércitos para influir en Colombia, para influir en Ecuador, para influir incluso en Perú, que alguien ha dicho que incluso está metido en Perú, que allá bastante tienen con el fujimorismo para necesitar de Nicolás Maduro. Le basta con que el péndulo electoral en el continente empiece a cambiar para morirse de la risa literalmente de lo que está pasando en la región.